Buenos días, bienvenidos nuevamente a SSD TV con una grata visita, Marlon Blanco, árbitro reconocido a nivel nacional e internacional. A Marlon, aunque no lo crean, me, me pita desde que tenía casi 15, 16 Por años, ahí, sí, más o entonces menos. es bastante tiempo. Pero Marlon, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Es grato de tenerlo acá. Queremos conversar con ustedes. Muchas veces criticamos mucho, pero no damos la oportunidad, Marlon, para que alguien se pueda expresar también. Y entonces este espacio el día de hoy es para que ustedes se expresen. Ujú. Primero, conociendo a Marlon Blanco como persona y como árbitro, que lleva en esto muchos años. Mucha gente pensaría que lleva un par de años, pero no, Marlon, y lleva su rato en eso. Contanos. Sí, bueno, Dani, gracias por la oportunidad. En realidad, pues sí, desde 1990, imagínate, hace 35 años, allá en la Universidad de Costa Rica, en el torneo interno, yo jugaba con mis compañeros bueno, tocaba la bola por ahí, con mis compañeros de ingeniería eléctrica y un día uno de los árbitros como que se fue y uno de los que estaba pitando nos dice a los que habíamos terminado de jugar, hey, uno de ustedes que nos ayuda a arbitrar. Y nosotros, está loco, no, hombre. Y y dijo algo muy interesante, pagan 300 colones. Y entonces, uno como estudiante en esa época, y Sí, 300 colones, Dani, en 1990 era te plata. comprabas muchas cosas con 300 colones. Y bueno, ahí, dame ese pito. Y ahí empezó mi historia con el silbato, que en realidad ya después, como en 1991, gracias a un josefino que vive en Nicoya, porque yo soy de Nicoya, se dio cuenta que yo estaba disque arbitrando en la Universidad de Costa Rica y Ujú. pues me invitó a ser parte de la Asociación de Árbitros. Y desde entonces, en agosto de 1991, soy miembro del Colegio Nacional de Árbitros de Baloncesto. Bueno, para el que no sabe cómo empezó, Sí, así es como empezó todo. Ahora, interesante porque muchas veces podemos decir, es que, y en el círculo, el deporte, muchas veces la gente puede asumir que no somos preparados, ¿verdad? Que no nos ujú, instruimos en alguna universidad. En tu caso, fue en la UCR en ingeniería sí, eléctrica. eléctrica. Entonces, imagínate, tenés tu propia profesión y aparte de eso, ejerces la Bueno, parte no, de... desgraciadamente no la terminé porque me sumergí tanto en el arbitraje Ujú. que ya saqué una licencia en Cuba, en La Habana, Cuba, en 1996 y empecé a arbitrar a nivel internacional, empecé a viajar, yo me iba 4 meses a Puerto Rico, me quedaba ya pitando desde universitario, Liga Menor, me invitó la Liga Puertorriqueña. Una vez que hicimos contactos aquí en Ujú. 1995, que la federación tuvo como un acuerdo con ellos, venían varios equipos acá, no sé si te acordás de eso. Bueno, vos estabas muy chamaco, Sí. la verdad. ¿En qué año fue eso? 95, Sí, 1995. estaba muy chamaco en eso. Los Este, veía todavía en la gradería. sí, Venían al gimnasio nacional, sí, dicho venían sea al paso. gimnasio nacional, sí, era increíble ver esa fanaticada puertorriqueña. E inclusive, fíjate que, o sea, nosotros, el grupo de nosotros, la asociación, pitábamos los juegos de ellos contra los equipos nacionales, pero cuando jugaban entre ellos, ningún árbitro de Costa Rica pitaba, tenían que ser los puertorriqueños, porque traían árbitros también. Porque hasta que yo me di cuenta, viajando allá, vieras, bueno, vos sabes, vos has viajado mucho también, la intensidad, cómo viven Sí, ellos el básquetbol desde niños, o sea, desde chiquitos, es increíble. Yo siento que debemos copiar eso, o sea, apoyar a los niños con música, bueno, llevan las famosas estas los grandotas, panderos. sí, esas grandes, Sí. y hacen música, cantan y todo, y cuesta mucho, digamos, que un papá adversario insulte a otro niño de otro equipo. Y te digo, en los tiros libres, y eso es una cuestión que deberíamos de copiar acá, todo el mundo hace silencio, sea quien esté tirando, el contrario o el que ellos apoyen. Es como una manera de respeto, ¿vieras? Es Sí, lo que interesante. pasa es que, vamos a ver, Marlon, y usted me puede instruir en eso más que cualquier otra persona. Me parece que eso, lejos de ser un reglamento, es algo cultural. En el Ujú. sentido de que Puerto Rico, obviamente, para el puertorriqueño, la pelota, que es el béisbol, Sí, es número uno, ujú, básquetbol es segundo, sí,
¿verdad? Y es muy profesional. Y es casi que una fiesta, va toda la familia, desde el abuelo, va todo el correcto. mundo y va cantando Sí. y con timbales y todo, Ujú. ¿verdad? Solo falta ahí Sí, la sí, la verdad. hielera, ¿verdad? Sí, Que más de uno no se le puede olvidar, claro. pero Marlon es un tema cultural Ujú, y el que no ha competido en esas instancias o no ha estado expuesto, se reduce a la burbuja de acá. ujú. Y entonces creemos que lo que nosotros hacemos acá está bien, porque es lo que yo puedo hacer y que nadie me dice nada, entonces está bien. Sí. Me parece a mí, ¿verdad? Pero son cosas que la gente no entiende y yo lo he estado viviendo, desafortunadamente, que papás se meten con un muchacho, Ujú. ¿verdad? Y le dice cosas al chico y creen que pueden decir y hacer lo que les da la gana. ¿Cómo erradicar eso, Mario? Difícil, o sea, pero siento que al igual que como en las familias, digamos, porque los equipos son familia, los Ujú. núcleos, tiene que haber una interacción aparte del entrenador con sus chicos, los dirigentes con los entrenadores y los papás. E incluso llevar árbitros a que les den charlas. Porque los problemas, digamos, en las canchas, la mayoría de las veces es desconocimiento de las reglas. Entonces, los papás, digamos, acá en Costa Rica, están, ¿cómo te digo? Muy Desinformados. desinformados y más bien la cultura acá de Costa Rica es fútbol. Ujú. Entonces, tal vez llevan lo del fútbol al básquetbol Correcto. y entonces no se dan cuenta que están afectando a sus niños en realidad. Y vos has leído muchas cuestiones que salen en internet de cómo debe ser el comportamiento de los papás, Sí, de que sí. dejen al niño, que no le griten, que el que les tiene que dirigir es el entrenador y la relación del niño es libre, o sea, que tiene que desarrollarse. Yo lo he sentido tanto, Marlon, que me ha costado, la verdad. Ujú, Porque donde nosotros venimos, los papás o la afición solo llegaba a eso, a aficionar, a apoyar, a ujú, cantar, a pasarla bien. Y nunca vine de un entorno desde pequeño que el papá le decía al chico, siga, tírela, ujú. siéntese, y dirigiendo al chico desde la gradería. Ojo, Sí, haciendo el paréntesis que muchos de estos papás nunca han tocado una bola en su vida. exactamente. O al contrario, la tocaron en la escuela o Ujú, en el colegio y dicen, ah, ya soy entrenador, yo le sí. puedo enseñar al chico a hacer ciertas cosas, que no está mal, pero Ujú, me parece que hay un lugar para cada cosa. claro. Eh, ha sido difícil, creo yo, en ciertas generaciones, me parece que esta ha sido la más difícil que yo he podido experimentar, Ujú. eh, porque quieren hasta cierto punto controlar todo. Dicho sea esto, ¿cómo interactúa la regla de el papá que está haciendo esto tiene que salir del gimnasio? Pues a nivel de liga menor, nosotros sí. O sea, nosotros tenemos una regla de que si un padre incluso está ofendiendo primero a los niños contrarios, luego a los árbitros o a cualquier persona involucrada en ese momento que sea actor del juego, si no guarda una compostura de vida, pues nosotros intervenimos, primeramente hablando con el entrenador. Si el Ujú. entrenador no resuelve, vamos al dirigente de la sede, pero sí, el problema lo cortamos, ¿Y cuál es digamos. la línea esta, Marlon, en donde ya el aficionado se está pasando, en el sentido de que dice, eso no fue foul, Ujú. malo, árbitro malo, pite bien. ¿Cuál es la línea? Porque tiene que haber una Sí, línea claro, y es muy delgado muchas sí, veces, ¿verdad? ajá, Y cómo podemos entender, identificar nosotros como entrenadores, como afición, ujú. que esa línea hasta ahí llega y no debemos pasarnos de ahí. Sí, nosotros, digamos, a los árbitros más jóvenes les decimos, hey, tienes que saber hasta cuándo o en qué momento actuar, porque, digamos, a las personas viven el básquetbol, o sea, ellos sienten y quieren ganar, por supuesto, que su equipo gane, pero el árbitro tiene que ser inteligente en el sentido de que hasta dónde vas a permitir. Cuando te dicen, pite, no estás moviéndote, corre o etcétera, pero son, digamos, palabras o expresiones que todavía Entran son en el rango exactamente. de lo tolerable. Ya cuando son insultos muy personales o, digamos, palabras ya soeces, entonces ya no, ahí sí no se debe permitir.
se le llama la atención, por supuesto, pero si la persona insiste, lamentablemente tiene que abandonar las instalaciones. Que ahora, para la gente que no sabe, Marlon ha sido árbitro internacional, ha sido árbitro FIBA. ¿Ha sido algún mundial, Marlon? Mundiales, no, lastimosamente no tuve el chance en mi época no había tanta apertura a traer instructores de peso, a pesar de que yo saqué mi licencia en La Habana, Cuba, y la saqué con un instructor eslovaco en ese tiempo, Nar Sanolin, este, y estaba Alberto García, que fue director de FIBA Américas muchos años. Bueno, gané mi licencia y tuve la oportunidad de estar en centroamericanos, en juegos centroamericanos y del Caribe, Uh-huh. pero siento que tal vez en esta época no había como un poco más de apertura hacia los árbitros de Costa Rica, porque Costa Rica la consideraban como tercermundista en ese momento. Siento que sí, el país sí ha avanzado mucho a nivel de básquetbol, Sí, tenemos condiciones técnicas increíbles. Bueno, para muestra un botón de lo que hicieron nuestros jóvenes ahora en esta eliminatoria en en México. México, Sí, la correcto. verdad, o sea, se siente bonito ver y eso representa, o sea, el avance que ha tenido el básquetbol en los últimos tiempos. Eso valida muchas cosas que a pesar de que podemos decir que hay muchas cosas que hay que mejorar, Ujú, también valida muchas cosas que, que hemos hecho que han dado resultados y que sí hay talento. claro. El paréntesis aquí, yo creo que hay talento y hay material humano, Ujú. que muchas veces y no tenemos, ¿verdad? Y es como cualquier otra cosa. Pero bueno, dijiste algo importante que era, te ganaste la licencia. Eso quiere decir que no la pagó, no fue a que voy a pagar una No, no, no. membresía, te ganaste la licencia. Sí. ¿Qué es lo que tuviste que hacer para ganar esa licencia, Marco? Bueno, antes, porque te digo antes, ya ahora mismo FIBA tiene otro sistema para otorgar licencias a nivel de árbitros internacionales. Teníamos que hacer una competencia a nivel nacional, competir con los jueces, digamos que teníamos 4 años de dirigir la Liga Superior. Tenías que hacer una clínica nacional. Luego salían los escogidos, o los que pasaban las pruebas, y íbamos ya sea que la clínica se realizaba a nivel nacional o íbamos a varios países donde de acuerdo al calendario de FIBA se realizaban estas pruebas. Ok. Esa vez me tocó ir a La Habana, Cuba. Tuve un gran apoyo de Mauricio Maña, bueno, gran amigo tuyo también. Este, esa Otro vez, exárbitro también, muy bueno también, que me ha sí, dado muchas técnicas, al igual que Marlon, pero bien ganadas, bien merecidas. ¿Sí? sí, bueno, tuve el apoyo de él. Yo en realidad era muy novato, o sea, a pesar de que ya había pitado Liga Superior, pero eh, el peso de sacar una licencia, pues en ese momento, en esos años, era muy importante a nivel del referato nacional e internacional. Y bueno, gracias a Mauricio, su apoyo, fuimos dos compañeros, Efraín Vargas y yo, a La Habana. Efraín, desgraciadamente, por cuestiones de las mismas pruebas, no pasó. Y bueno, gracias a Dios me tocó obtener esa licencia. Sacó la cara por el Sí, país, Marlon. sí, sí. Bueno, Marlon, otra noticia es que después de tantos años de estar en esto del deporte, y espero que no sea, por lo menos en las canchas, pero que te mantengas activo de alguna manera dirigente, como dirigente, te retiras. Este año anunciaste tu retiro, Ujú. que creo que fue una ilustre carrera que tuviste. Muchas gracias. Eh, igual, y mucha gente podrá pensar, Marlon, que a pesar de que en la cancha tenemos alguna diferencia y me puedes jalar el aire y me aplicas una técnica o lo que tengas que aplicar de acuerdo al reglamento, que ahí se queda, Claro. que no pasa y no trasciende a un nivel personal. Evidentemente hay sus excepciones como en Ujú. todo, ¿verdad? No tomamos un billete de 5,000 Sí. para caerle bien a todo mundo, pero siempre en el marco del respeto, Ujú. ¿verdad? Y hemos tenido diferencias, Sí, ¿verdad? Pero todo bien. Para muestra un montón que hoy estás claro. aquí y que me diste la apertura para poder venir y hablar no solamente de usted como persona y árbitro, pero también del entorno del arbitraje para aclarar ciertas cosas, ¿verdad? Ujú. Porque es importante entender, muchas veces decimos y nos tomamos a la ligera emitir un criterio
sin saber por qué las cosas se hacen de esa manera. Y para eso estamos aquí, Marlon. Entonces, vamos a una pequeña pausa, vamos a ir con nuestros patrocinadores y regresamos para extendernos más con ese tema. Ya regresamos. Bueno, señores, estamos de regreso a SSDTV, episodio 4 con don Marlon Blanco. Árbitro, todavía estás activo, ¿verdad, Marlon? Sí, Sí. todavía activo. Desafortunadamente emitió su retiro. Esperemos que te puedas mantener en el círculo. Siempre es bueno reconocer, Marlon, creo yo, la gente que ha sido y ha aportado. No solo los jugadores aportan, los dirigentes también aportan y el arbitraje no es exento de aportar. Creo que el arbitraje es un elemento muy importante para que esto se mantenga. Claro. Y debemos entender que esto es un todo, ¿no? No es solamente los jugadores, solamente entrenadores, solo dirigentes, sino la parte arbitral es importante. Vos que has estado en esto tanto tiempo, Marlon, y me parece es que lejos de lo que conversamos ahora, de las diferencias que podemos tener, ustedes son importantes porque le dan sostenibilidad al reglamento y nos da ese equilibrio que evidentemente, como tras cámaras dijimos, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando, Marlon, con el tema arbitral? Con tantos, ahora, creo yo que al igual pasa con los entrenadores, por ahí salen entrenadores por todo lado. Tú te ganaste la licencia en su tiempo, ahora hay que pagarla. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos regular esto? ¿Cómo podemos entender que los ocupamos a ustedes también y entender que a pesar de que puedan cometer sus errores, ¿verdad? Son parte fundamental del proceso del deporte. Dijiste deporte, claro. El deporte, no hay deporte si no está, digamos, la parte de los encargados de normalizarlo o de aplicar las reglas, porque, digamos, siempre tiene que haber la parte, digamos, de dirigir o ser, oficializar, digamos, ser referees. Claro, No es deporte si no hay nadie que aplique las reglas. correcto. Y entonces eso, nosotros siempre hemos sido, insistimos en que, digamos, la organización encargada, o desde hace 40 años, este es nuestro 40 aniversario, por cierto, Dani, de que existe la asociación, nosotros siempre hemos sido, o ser parte de la Federación de Baloncesto, desde 1991 que nos afiliamos a la federación y hemos estado presentes en la mayoría de los eventos federativos. La gente nos llama árbitros federados, pero en realidad nosotros somos un ente independiente, pero adscrito a la Federación de Baloncesto. Y siempre hemos estado ahí apoyando a la federación en sus torneos. Tal vez en los últimos tiempos, digamos, hemos estado teniendo diferencias, pero no es nada que no se pueda resolver, es cuestión de diálogo. Nosotros les hemos dicho que los apoyaremos siempre para capacitar gente, porque, Dani, después de pandemia surgió, o sea, el básquetbol explotó por todo lado, la gente quería hacer ejercicio, quería jugar, Sí. y se volvió un boom de equipos que, bueno, que nosotros también nos quedamos impresionados de la cantidad de básquet, de la cantidad de equipos y torneos que surgió después de pandemia. E incluso eso, nosotros mismos nos vimos afectados porque no teníamos la capacidad instalada de personal para cubrir todos los eventos. Claro, pero vamos a ver, hablando de todo, vamos a ir por partes. Uno, el paréntesis para entender, obviamente son un ente totalmente autónoma, aunque están afiliados a la federación, eso quiere decir que tienen voz y voto en las decisiones de la federación en cuanto a cuando haya quórum, ¿verdad? Sí, en la asamblea. En asamblea. Entonces, ustedes son un ente aparte que pueden votar en las decisiones cuando haya quórum en la federación.
pero no son normados por la federación, es así. Correcto. Tienen autonomía Ujú, total. Al final, ustedes son un agremiado que tiene su autonomía y brindan un servicio ujú. al cual están también referenciados por la federación. Exacto. La gente no sabe esto. Ujú. La gente no sabe esto. Ahora, no todo mundo está afiliado a la federación, Ajá. aunque lo pueden hacer. Sí. Pero entonces, Marlon, la primera pregunta que yo tengo, ¿por qué tanto desequilibrio con el tema del arbitraje? Por ejemplo, en este momento ustedes no están eh, impartiendo la ley en cuanto es juegos nacionales, por lo menos eliminatorios. Verás que ah, ayer sí, ayer empezamos nosotros a ser parte de la eliminatoria de Juegos Nacionales. Logramos un acuerdo con la federación. Eh, Nosotros nos habíamos reunido con la junta directiva, nuestra junta directiva, tuvimos una reunión con la junta directiva de la federación. Bueno, hablamos sobre todo el tema de arbitraje. Eh, Nosotros el año pasado, te estoy hablando de Juegos Nacionales, nosotros pitamos cerca del 90% de la eliminatoria, pero al final, en la fase final, la federación decidió no contar con nuestros servicios. Hubo una falta de comunicación ahí porque, imagínate, los Juegos Nacionales fueron en julio del 2024. En octubre del 2023 nos habían enviado una nota solicitándonos este, la cotización para Juegos Nacionales. Nosotros esa vez entendimos que era solamente para la fase eliminatoria. No, como que no hubo ese claro que nos dijeran que era también para la fase final. Ok, Pasó y entonces, bueno, nosotros arbitramos, sí, toda la eliminatoria, cerca del 90% de los juegos. En junio del 2024, como mes y medio antes por ahí de los juegos, enviamos la cotización formal para la fase final. Sí la enviamos, pero la federación, basándose en la nota que nos había enviado en octubre del 23, dijo que esta nota estaba a destiempo. Bueno, y nosotros respetamos su opinión, no la compartimos, pero quedamos fuera de la fase final. pero ahora, ¿cómo regulamos esto? Porque vamos a ver, entendido que fue un tema de comunicación y todo lo demás, pero hay niveles para todo, hay que hablar las cosas como son. Ujú, Al igual que no hay un entrenador con las capacidades para ser entrenador de una selección mayor, tampoco cualquier persona o cualquier gremio puede, eh, hablando a lo tico, echarse el churuco de llevar a esas instancias. ¿Por qué? Nace el descontrol, vamos a ver, todos tenemos errores, Marlon, pero al final yo me aboco por el colegio de árbitros, no solo porque es lo que hay, no es un tema de que solo es lo que hay, es un tema de que con todo y las cosas, necesidades o las falencias que puedan tener, imparten orden. En este momento estamos viendo, mano, que hay una serie de situaciones. Vea, que hace años no se ve pleitos en las graderías. Hace años de eso. Y ahora, en un periodo de 15 días, 22 días, ahora todos los papás opinan, gritan improperios, los papás vienen a insultar a otros papás, al punto que se quieren ir a las manos, se está saliendo de control ujú, esto. Entonces, ¿cómo podríamos regular eso, Marlon? No diciendo que hay que darle favoritismo al ujú. colegio, pero tiene que haber un mecanismo que se filtre, porque ahorita no hay un filtro de absolutamente nada. El que agarra un pito es árbitro. Sí, sí, lastimosamente, Dani. Digamos, tal vez esa es la diferencia entre los diferentes grupos que hay, eh, que son más que todo de personas que han jugado básquetbol y que agarran un silbato y tienen valor de meterse en una cancha y dirigir un juego. Para nosotros ser árbitro es mucho más, o sea, es toda una preparación, tanto de reglas, física, filosóficamente, porque el árbitro no es solo, digamos, pitar faules, salidas, no. El árbitro en cierto momento puede ser un educador, psicólogo, filósofo, etcétera,
porque es todo un compendio de particularidades o características que forman un árbitro. No es solamente el hecho de estar ahí dentro y sonar el pito. Entonces, siento que esa puede ser la diferencia entre los diferentes grupos a nosotros. Nosotros religiosamente, y te estoy hablando desde que yo recuerde, siempre nos reunimos todos los lunes. Todos los lunes tenemos nuestra reunión y capacitación interna. Tenemos nuestra propia comisión de nombramientos, comisión técnica y otras comisiones, digamos, que conforman todo lo que es en pleno la asociación y tratamos de analizar los errores que se cometen en toda la semana. Hablamos de Liga Superior, de todo lo que sucede en los juegos e igualmente en otras categorías. Ahora bien, Marlon, eso me desencadena ya a algunas preguntas un poquito más. ¿Por qué las preguntas? Evidentemente ustedes tienen una estructura y esa estructura es interna y es respetable. Me parece que es interesante que todas las organizaciones tengan una estructura. ¿Cómo manejan ustedes el tema de precisamente eso, los errores? ¿Se equivocan? Vea, te equivocaste aquí. Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque muchas veces, eh, ya sea de mesa o ya sea en cancha, se equivocan y nosotros, hablo por mí, por afuera, sentimos, este señor se equivocó 2, 3 veces y sigue los nombrando, lo siguen nombrando y uno hasta cierto punto, otra vez Sí. y uno no es que tenga algo personal con él, y no estoy hablando que lo tenga, porque no lo tengo con nadie, sino estoy hablando a nivel general, pero podamos sentir, este mae cometió un error gravísimo tal día y no pasó nada. ¿Eso es así, Marlon? ¿O realmente ustedes toman cartas en el asunto? Eh, se llama a cuentas a esa persona. ¿Cómo funciona? Si un árbitro llega tarde, si está nombrado, por ejemplo, y no llega. ¿Qué pasa en esas instancias? Bueno, nosotros como organización, pues tenemos nuestras reglas, tenemos nuestros deberes, derechos, eh, tenemos un reglamento de disciplina que en la mayoría de las veces sí se aplica. Tenemos estatutos y las reuniones semanales, ya sean virtuales o presenciales, analizamos todo lo que pasa en los juegos. Errores, sí, errores siempre se van a cometer. Siento que los árbitros somos humanos, Totalmente. nos equivocamos. Eh, Debemos analizar, digamos, los puntos de énfasis o por qué se dio ese error. Todo tiene un principio, desarrollo y final. Eso lo analizamos en las reuniones y damos, digamos, las conclusiones, o sea, de que para minimizar ese error, para que no se vuelva a repetir. Y por supuesto, digamos, los árbitros que están involucrados, pues tratamos de que rotarlos, o sea, en sí. Te estoy hablando de Liga Superior, digamos, Sí, nosotros somos alrededor de 15 árbitros, 16 más o menos de los que arbitran la Liga Superior. que tienen, cuando decís que ellos pueden pitar porque están bajo las condiciones para pitar y el Exactamente, conocimiento técnico. exactamente, sí. Ok. Digamos, tuvieron que haber, no es el hecho, digamos, de una persona entre y ya a los 2 meses, ok, vas a pitar Liga Superior. No, tiene que llevar un proceso. No es tan, digamos, tan rápido como desearíamos muchas veces, pero todo tiene su tiempo. O sea, vas escalando posiciones dentro de la jerarquía arbitral hasta llegar a, por supuesto, lo máximo que es la Liga Superior. Y las aspiraciones es que llegues a ser juez internacional. Eso es lo que nosotros pretendemos cuando formamos árbitros y precisamente eso los árbitros pueden optar a tener licencia internacional a través de la Federación de Baloncesto. Por eso nuestro ligamen y siempre tratamos de mantener una buena relación con la Federación de Baloncesto, porque nuestro objetivo es de que el arbitraje llegue a su punto máximo y tener jueces internacionales. Ok, como lo es Roberto. Exactamente. Que me imagino que también ese tema de las licencias tienen varios colores, ¿verdad? Ujú. Sí, Negra, negra, verde, verde y blanca. ok.
no ando tan perdido. Eso que no Sí, quiero ser correcto. árbitro, pero no ando Sí. tan perdido. Ahora, licencia negra solo es Roberto. Licencia negra, ahora mismo, sí, es Roberto. La negra es la licencia que te permite arbitrar en cualquier parte del mundo. Es como decir la licencia internacional FIBA, Ajá, que puede exactamente. ser entrenador en cualquier parte del mundo. Ah, ok. Ujú. Eh, Somos pocos los que tenemos eso. Qué bueno, felicidades. No, no, en Genial. serio, vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros, o cómo hacen ustedes más bien, como gremio, uno, captar nuevo talento? Número uno, porque me parece que, bueno, Ujú, vos va saliendo y hay un grupo que va saliendo, también va a salir como cualquier deportista, ujú. ¿verdad? Que su ciclo ya pasó. ¿Cómo van reclutando ustedes para que uno pueda mantenerse el volumen de personal, dos, que el nivel se mantenga y tres, en tu opinión, cuál es el, el nivel que crees que está, tanto el nivel de talento de jugadores como nivel de talento de arbitraje? En este momento, vieras que tenemos, bueno, gracias a Dios la gente como que le ha interesado ser el árbitro. Tenemos varias solicitudes, gente que digamos chicos que juegan básquetbol, están interesados en formar parte de nuestro grupo. Nosotros, nuestra comisión de nombramiento, perdón, técnica, tiene programado un curso ahora cerca, no te puedo decir en qué momento, pero tenemos un curso programado para realizarse en San José. Eh, este curso, digamos, quien lo imparte es Mauricio Chinchilla, que es el presidente de la comisión técnica. Yo lo acompañé recientemente, fuimos a dar un curso de arbitraje para profesores de educación física en la zona sur del país, en Ciudad Neily, en Paso Canoas. Ahí estuvieron cerca de 15 personas. Y Chinchilla ha impartido cursos en San Carlos, déjame ver, en Limón. Él en su Eh, momento fue árbitro internacional sí, también, ¿verdad? él era, también tenía licencia negra igual que Roberto. Por diferentes motivos, bueno, decidió no continuar y precisamente en enero de este año que tenía que renovar, lastimosamente tuvo dengue en ese momento y no No pudo pudo cumplir renovarla. con las pruebas. Y con referencia a la pregunta de que, digamos, los árbitros tienen que estar a un nivel, o sea, el básquetbol avanza, los atletas ahora son, o sea, los jugadores son atletas, tienen condiciones excelentes, increíbles muchas veces. Los árbitros tienen que estar, si no a ese nivel, lo más cerca que se pueda, o sea, y tanto a nivel de conocimiento de reglas como físicamente. Hablando del tema de el referato, mencionaste que deberían estar a nivel tanto técnica como físicamente. Pero si somos objetivos, y vuelvo a repito, sin tirar a nadie, Ujú, sabemos que esa no es la realidad inclusive para los jugadores. No todos los jugadores de la Liga Superior están en forma, ¿verdad? Muchos de los jueces que imparten la regla, no, a mi criterio, ¿verdad? ujú, Y una cosa es lo que uno pueda ver y otra cosa es lo que se puede hacer físicamente. Y lo que yo veo muchas veces es que no están, o puedo percibir, para no decir que a ujú. ciencia cierta que así sea, puedo percibir que no están al 100%. ¿Usted cuáles son las pruebas o cómo sabemos si un árbitro está físicamente bien o no está bien para poder, por ejemplo, correr? Porque sabemos que se pegan unos carrerones que yo, digamos, Sí, ahora los veo, eh, la velocidad que se imparte ahora es muy alta. Antes era un baloncesto más pausado, ahora es sí. más de correr, ¿verdad? A pesar de que se llamaba deporte ráfago en su tiempo, pero ahora la velocidad es Ujú, mayor. sí. ¿Cuál sería el criterio suyo como presidente del Colegio de Árbitros sobre este tema? ¿Pensás que todos están a nivel o no? No, siendo honestos, no. Eh, Precisamente no hemos tenido el chance por la cantidad de juegos que hay, Daniel, Ujú. para prepararnos, para sacar eh, ese rato de preparación. Nosotros tenemos una prueba específica de FIBA, que es el yo-yo test, donde el árbitro tiene que recorrer 20 metros y la aceleración ocurre cada minuto y son 86 laps. Te digo que en este momento
de los 15 árbitros que pueden estar arbitrando la Liga Superior, te digo que si acaso el 50% pasa esa prueba. Ok, Eh, la verdad es, muchas veces, eh, tal vez lo físico sí es una cuestión que hay que mejorar, de fijo hay que mejorar, pero nos vamos más en la experiencia del árbitro para dirigir un juego, pero sí es un elemento que tenemos que mejorar al respecto. ok. Que me guía a la otra pregunta, que sería, bueno, nosotros muchas veces, bueno, yo no juego, pero en su momento eh, sentía como jugador, me gusta hablar a título personal para no exponer a nadie o lo que fuese, sentía que esa llamada que él no me hizo, que es la misma que estaba al otro lado, no la hizo porque estaba fuera de posición. Ujú, Y yo ahora como entrenador lo único que pido es unificación de criterios. ujú. ¿Cómo hacer nosotros como entrenadores para reclamar de una forma adecuada? Y no es reclamo, sino conversar de una forma adecuada, pero que no se vaya el tono, porque muchas veces siento yo y me ha pasado que el árbitro ya no conversa con el entrenador o con el jugador, simplemente lo ignora, Ujú, ¿verdad? No es todos los casos, hay algunos que dicen, madre, ya hablamos, dame chances, ujú. espérese porque estoy aquí, Exactamente. relájese, y en una jugada específica podemos conversar. Yo pude hacer eso con usted mucho tiempo, pero con otros era imposible, ¿verdad? Y sé que todo mundo es individual y todo mundo tiene criterios, pero al final, ¿cómo unificar esos criterios para llevar la fiesta en paz? Bueno, sí, en realidad, ¿qué te digo? El árbitro tiene que estar mentalmente preparado para todo lo que pueda venir en un juego. Hay personalidades, sí, hay personalidades de cómo se desarrolla en ese momento en la cancha, pero como dices, la unificación de criterios, o sea, nosotros trabajamos mucho en eso. Les decimos a nuestros jóvenes, a los árbitros que están empezando, no ignoren a los entrenadores si les hablan. Tampoco es que vayan a estar conversando, porque no se puede tampoco una Sí, claro. conversación, sino que, ok, si ocurren errores, el árbitro tiene que estar consciente de que cometió un error. No puedes evitarlo, o sea, es evidente. A pesar de que muchas veces el árbitro, por su seguridad en el silbato, si digamos, él sabe que cometió un error, pero No lo va a evidenciar, no lo va a hacer tan... exactamente, la vendes, digamos, la vendes en ese momento, pero tienes que ser consciente de que fue un error y no te quita nada decir que me equivoqué. Un entrenador puede, mira, siento que esto no fue así o me invitaste eso, etcétera, y el árbitro, lo mejor que le puede decir es, señor, me equivoqué. Y Lo que pasa es entonces, que, vamos a ver, voy a hablo directamente con usted, pero lo que escuchamos muchas veces en ese sentido es, de voy a verla. ujú, Y ese voy a verlo es, pucha, voy a verla 7 veces y es lo mismo. Pero bueno, yo entiendo que son criterios, al final del día son criterios, pero lo único que pedimos es unificación de criterios. ujú, Si me correcto. pitan algo a un lado, del otro lado deberían pitar exactamente lo mismo. Y con esto no estoy diciendo que haya alguna animosidad con los árbitros, sino simplemente eso es el sentir de uno, porque uno como, Claro. vamos a ver, uno como jugador va a reclamar, como entrenador va a reclamar, pero hay que tener niveles de reclamo y he venido aprendiendo en eso, Marlon. Ujú. Pero bueno, No, qué eh, bien. vamos a ir a una pausa, vamos a regresar en un momento y hablamos más con nuestro amigo Marlon Blanco, presidente de la asociación y todavía árbitro activo de Costa Rica. Ya regresamos. Bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos con don Marlon Blanco, presidente de la Asociación de Árbitros, Colegio de Árbitros. Eh, Activo todavía don Marlon y uno de los referentes, aparte de muchos que podemos llamar, Gabriela Cher, Mauricio,
que estuvieron mucho tiempo en el referato nacional y creo que lo hicieron de muy buena manera, excelentes árbitros y personas. Don Marlon, hablando del tema del arbitraje, los costos del arbitraje, que todo el mundo, es que esta semana me cobraron tanto, la otra tanto, ¿cómo es el tema de viáticos, el transporte? Si nos puedes aclarar un poco cómo funciona, ¿verdad? Y que obviamente debemos entender que cobrar no tiene nada de malo, pero la unificación debe ser importante y entender cuándo sí, cuándo no. No es lo mismo ir a Punta Arenas que ir a Guanacaste. ¿Cómo funciona ese tema, Marlon? Nosotros que somos usuarios de sus servicios y nos gusta el servicio, no todo el tiempo, pero, pero sí nos gusta, porque hay orden. ¿Qué podemos expresar o aclararle a la gente, a las personas que están en este gremio del baloncesto, cómo funciona eso? Bueno, los precios, Dani, los precios en realidad, digamos, hablando de Liga Menor, si estamos hablando de Liga Menor, específicamente del torneo YBOA, que es el que estamos corriendo ahora mismo, nosotros tenemos ya las tarifas establecidas y esto es tarifa nacional, digamos, en diferentes partes. El costo del juego es igual en San José que en Punta Arenas o en Liberia Ok, o en Nicoya. entonces los precios del juego son estándar, están Sí, exactamente. estandarizados. ¿Qué es lo que varía entonces? Tal vez con la cuestión de los viáticos, pero los viáticos, nosotros hemos hablado con Rodolfo al respecto. Rodolfo nos insiste que los viáticos, bueno, llegamos a un acuerdo con las sedes. Primero establecimos una tabla donde el costo de viáticos en las sedes, digamos, lejanas, eh, el 50% del costo de viáticos lo cubre la sede, digamos, organizadora, y el otro 50% se divide entre todos los equipos. Ok. Y también dejamos abierta la posibilidad de que si la sede da la alimentación, ese costo adicional del que te estoy hablando no se cobraría. ¿Y qué pasa en esos casos cuando muchas veces, como siempre hay atrasos, porque en esto del baloncesto, queremos meter 500 partidos en un día, ¿no? Sí. Esa es la verdad. Ujú. Queremos hacer, por lo menos a lo que hemos experimentado, indiferentemente el nombre del torneo, tenemos una serie de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y hay 500 partidos. Sí, Y siempre hay atrasos, siempre hay imprevistos. claro. Cuando se atrasa, después de cierta hora nos dicen, bueno, es que ahora hay que cobrar transporte nocturno, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si es la sede queda muy lejos, digamos, siempre nosotros lo que cobramos son los pasajes de buses. Pero si la sede queda, digamos, el árbitro va a llegar tarde a su casa, pues igualmente es el transporte de buses, pero depende, como te digo, de si es, bueno, en Liga Menor no ocurre, pero en Liga Superior sí. Nosotros les cobramos a la sede un costo por el taxi, por un taxi que vaya a agarrar los Y árbitros. eso, y a manera de consulta, eso no es mejor unificarlo, sacarlo, porque las sedes siempre van a ser las mismas, generalmente. Ujú. Eh, y meter todo en un solo precio para no hacerlo fraccionado, porque al final le dicen, pero yo por qué tengo que estar pagando esto, o por qué tengo que pagarle el transporte, si, y esto es el comentario general o lo que se siente. Ujú. Yo para ir a bretear a mí no me pagan el bus, a mí me pagan y yo cojo el bus y llego donde tengo que llegar. ¿No sería mejor como unificar, estandarizar y decir, bueno, sabemos que el taxi nos va a cobrar esto va a ser, y si nos salimos tarde va a ser esto, y este es el precio? Pues podríamos llegar a ese acuerdo, digamos, de unificar o sumar todos los costos de todas las sedes a nivel del torneo y hacer un promedio. Pero hay gente que estaría de acuerdo y hay gente que no estaría de Sí, sí, acuerdo como al en todo, respecto. como en todo. Entonces, es una cuestión de conversarlo y podemos analizarlo. Ok. Marlon, una pregunta. Ustedes ahora que obviamente están afiliados a la federación, sabemos cuáles y que nos ha pasado. Para mí ha sido, y lo reitero, es un desastre esto de Juegos Nacionales ahorita, como se está pasando. Me ha pasado, me tocó ver, por ejemplo, un arbitraje donde
un chico que juega, que está en eliminatorias, lleva la mesa. Ah, ok. Desconocía eso. No, 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 te estoy Sí, sí, comentando sí. ahí lo que está pasando. En sus ojos, ¿cómo ves eso? No, jamás, no es conveniente. O sea, no. Los árbitros tienen que ser personas totalmente Ajenos. ajenos, imparciales y neutros. Entonces yo lo que digo, ¿cómo es posible que eso esté pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? Obviamente ustedes hasta ahora llegaron a un acuerdo eh, y vamos a tener, ver caras conocidas en todo el asunto, pero ¿cómo manejar ese tema? ¿Cómo se ha, vamos a decirlo a lo tico, se ha charraleado esto, ¿verdad? Sí, lastimosamente siento que a la federación se le fue un poquito de las manos esto al principio, porque, como te digo, el nivel o la cantidad de juegos que se ha suscitado dentro, incluso en las eliminatorias, porque yo he visto lugares que antes no participaban y ahora están participando. Correcto, como OSA, Exactamente. allá, Quepos, Ujú. Entonces, incluso para nosotros mismos, cubrir todas las sedes es imposible, Dani. Pero faltó tal vez como prever o planificar, digamos, qué iba a pasar en esta eliminatoria. Siento que sí tendría o tenía que haber habido un plan para evitar todo este descalabre que está pasando ahora mismo. sí, Y por supuesto, nosotros estamos dando el apoyo. No somos, digamos, la pastilla que va a llegar a solucionar todo, pero sí brindamos nuestro apoyo para que, por lo menos hay confort, exactamente, o sea, no, por lo no es menos tan para... estresante. Ujú, Marlon, ¿qué podemos hacer? Porque obviamente creo que el juego, y bien lo mencionabas, que hubo mucha gente y hubo un boom antes y después de la pandemia, que ahora todo el mundo quiere jugar y viene la concientización de, ay, nos quitaron esto y ahora que lo tenemos no lo puedo dejar ir, ¿verdad? ujú. Creo que por ahí va el tema. ¿Cómo hacer para actualizar estos formatos? Porque este formato ya no es viable, creo yo. Yo creo que este formato de clasificación o eliminatorias para Juegos Nacionales nos trae muchos problemas. Siguen siendo más equipos y estos equipos todavía participan en estos otros torneos. Entonces pasan tanto tiempo activos, ¿verdad? Y bien lo dijiste, los árbitros no dan abasto para tantos juegos Ujú. durante la semana y fines de semana. Entonces, ¿cuál sería la proyección adecuada para nosotros entender de que este formato de eliminatorias ya no funciona? Si es que estoy en lo correcto, ¿verdad? Y si funciona, ¿cómo deberíamos hacerlo? Porque, por ejemplo, y ahora hay que ir a eliminarse a Quepos, hay que eliminarse allá a Narnia, ¿verdad? Al otro lado del país, y que está bien, porque entre mayor baloncesto, mucho más ex- eh, exposición hay de muchachos y más quieren participar. Pero ¿cómo lo regulamos? ¿Cómo proyectamos esto, Marlon? Porque se nos está saliendo de las manos. Sí, siento que los encargados de esto es la gente, de los especialistas, digamos, del ICODER. Ellos son los que hacen, digamos, los grupos, las zonas, hacen toda esta planificación y ellos deben de tener en cuenta lo que está pasando ahora mismo y tener sus conclusiones para la próxima edición. Sí, siento que hay cuestiones de mejorar, de mejora. También en la parte, digamos, de lo que le corresponde a la federación y a los otros encargados de los diferentes torneos, siento que los muchachos muchas veces están en diferentes torneos y eso en cierto momento los va a embotar, los va a cansar y los va a desencantar de jugar baloncesto, porque es tanta la cantidad de horas que pasan los chicos en una cancha de básquet que en cierto momento se van a cansar. Y por supuesto, como te dije, el ICODER es el ente encargado de esto y es el que tiene que hacer las regulaciones y Las mejoras. ajá, exactamente.
qué difícil, ¿verdad? Porque eso creo yo, y me corregí si estoy equivocado, que eso lo delegan, ¿verdad? El ICODER es el gestor, pero delega y hay una contratación para eso. Y los contratados tienen que gestionar absolutamente todo, el lineamiento y todo el asunto. Pero bueno, yo creo que eso habría que invitar a los que están involucrados en Exactamente. eso para que ellos puedan decir cómo es que se hace y cómo se puede hacer. Bueno, una pregunta ya, y ya para no quitarte más tiempo, más bien No, no, agradecerte con haber gusto. sacado el tiempo de estar con nosotros. Algo un poquito más jocoso, ¿verdad? Marlon, ¿usted alguna vez le dijo, ma, este mayo le va a pitar técnica porque me tiene loco ya? Ya, eso, más, más, más cuando lo ven así, pero Marlon también tiene su carácter, ¿verdad? Es buena persona y todo, pero tiene su carácter. ¿Alguna vez ha pasado eso? Te he visto mediar también en el momento que las cosas escalan, pero a usted le ha pasado alguna vez algún tema de estos, ¿verdad? Que se sale y dice, no, no, lo voy a detener y ya, y le pito técnica y Pues sí, la verdad. Sí, sí, hay jugadores que, bueno, no, no tenés que decir a nombres, ok. pesar de que, de que uno trata de que la cuestión no se vaya más de la cuenta, pero hay muchachos que sí no entienden y pues por supuesto hay que... Hay que de- aplicársela, hay que sí. aplicársela. No, 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 está bien y es parte de. Mm. Eh, Marlon, en la misma línea está la parte del que no entienden. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor jugador en esa línea? Evidentemente estoy descalificado, pero jugadores respetuosos que simplemente juegan callados, que no reclaman. Yo sé que es difícil, pero ¿te has encontrado algún jugador así que, sí, que altos estándares, que lo golpean, sigue jugando, no dice nada, no reclama, no se sale? Sí, 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 hay jugadores de esas características que me estás diciendo, pero también, digamos, es el calor de juego. O sea, Ujú. uno como árbitro entiende y si jugaste, bueno, yo alguna vez estuve en la cancha adentro como jugador y entiendo que el mismo juego hace que estés caliente y por supuesto también la manera de expresarte, la manera de desarrollarte en ese momento. El árbitro tiene que ser una persona fría para entender eso, Sí, aunque muchas veces también nosotros sí, reaccionan, por supuesto. reaccionamos y nos enojamos en situaciones, pero tienes que controlar eso y volver a un nivel de ser ecuánime en situaciones. Y sí, sí, sí he conocido jugadores, ahorita digamos se me escapan nombres, pero que son personas que más bien de admirar, o sea, que son líderes en la cancha y muy respetuosos. O sea, con esto no quiero decir que las personas que reclamen no sean respetuosos, sino que es parte del accionar, del calor Claro, del juego. claro. Mejor jugador que hayas visto jugar en una duela, en un rectángulo de juego. Mejor jugador. Eh, Bueno, son muchos. En realidad Costa Rica tiene talento. Te puedo decir jugadores que cuando yo empezaba como Jorge Arias Tuck, increíble, una máquina completa. Henry Martínez. En la parte de mujeres, bueno, vi señoras que ahora son señoras, como Marjorie Calvo, ujú, ella jugando yo la vi con sus últimos juegos del AXA, una tiradora excelente de 3 puntos. Gloriana, se me escapa el apellido aquí, la muchachita de San Ramón, ujú. excelente jugadora. Natalia Galvez, Gabriel Alvarado. Bueno, La lista es, sigue, sigue. ¿No? sería yo muy eh, descortés si sigo diciendo nombres y dejo otros afuera, pero No, sí, no, ya me sí. dejaste por fuera. Así como lo vemos, ya me. No, no, o sea, te iba a dejar de último No, no. porque en realidad, o sea, cuando yo te conocí, o sea, a los 15 años en el Sí. Santa Cecilia, te digo, nosotros nos quedamos así. ¿Qué es este muchacho? ¿Dónde lo sacaron? Por Dios. Y en realidad, no, tu performance en el tiempo de que diste y hiciste una carrera, y no es porque estés aquí, o sea, hiciste muy, muy buen,
espectáculo, tu juego fue bastante, es decir, excelente. Muchísimas gracias. Yo creo que es igual, a la inversa. Yo creo que tuvimos buenos momentos. Lo conocí como árbitro. Creo que fue uno de los mejores. Igual, no, Muchas gracias. si decimos nombres, dejamos mucha gente por fuera que no sería justo. Pero yo le tengo un gran aprecio y un gran respeto a Marlon Blanco dentro Es, y fuera de la cancha. Y esperamos que no sea lo último que podamos ver de Marlon en referente al deporte. Creo que puede dar mucho más. Invitadísimo, esta es su casa, Marlon. Gracias por venir. Y vuelvo, le digo que espero que te mantengas en el deporte porque bien lo necesitamos. no, muchas gracias, Dani. En realidad, es agradecerte la oportunidad. Mi retiro, digamos, de las canchas es de Liga Superior Masculina. Yo sigo arbitrando lo que es todas las otras categorías hasta donde me dé, digamos, las fuerzas. Eh, Siento que ya en lo que es Liga Superior, sí, ya mi ciclo ya terminó. Uno debe saber en qué momento retirarse. Y puedo estar en otro ámbito dentro de la Liga Superior, y dentro de la organización del arbitraje de baloncesto, pero ya en la cancha Sí, ya, ya cumpliste, sí, ya ya diste, cumplí. ya cumplió y lo Exactamente. hizo con creces y creo que de buena manera. Muchas gracias. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un capítulo más de SSTV. Gracias por compartir. Marlon Blanco estuvo con nosotros. Un placer, Marlon. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Nos vemos la próxima.